Bueno, pues mucho gusto. ¿Me puede repetir su nombre, por favor? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Alexis Cárdenas. Ok. Bueno, Alexis, pues como ya le comenté, la entrevista es para mi trabajo final del séptimo cuatrimestre de la carrera de Psicología Clínica. Y bueno, me gustaría hacerle unas preguntas. Si usted está de acuerdo, podemos comenzar. Sí, me parece perfecto. Bueno, pues lo primero que me gustaría que me platicara es ¿qué formación académica tiene usted y cuántos años tiene? Yo actualmente tengo 25 años y yo me gradué en la Universidad Católica de Cuenca de psicólogo clínico y actualmente estoy estudiando una maestría en neuropsicología clínica, una rama preciosa de la psicología. Ok, muy bien. ¿Cuánto tiempo de formación le llevó esto? Bueno, hasta este punto. Pues la carrera base de psicología clínica 4 años más el tiempo de prácticas que fue alrededor de un año y el tema de la maestría ya 2 años. Estoy a vísperas de terminar, falta el trabajo final de máster y ya serían como 6 años hasta este punto. Ok. 6 y medio. Sí. Sí, son muchos años. Son bastantes, pero se han pasado volando. Sí, ay, qué padre. Y bueno, a ver, cuénteme. Bueno, me gustaría ver si primero me puede platicar cuál es el aborde, o la corriente psicológica con la que usted trabaja comúnmente. Yo con la que estoy más familiarizado es con la TCC, con la cognitivo-conductual, porque yo creo que es la más efectiva y la que tiene más respaldo a nivel científico. Se tiene mucho material y se ha demostrado en términos funcionales, porque yo lo he visto de manera empírica con mis pacientes, que sirve demasiado, ¿sí? Que cuando se tiene una problemática es más sencillo incluso para los pacientes ver eso como una ecuación. Claro, mi comportamiento es el resultado de una serie de procesos, pero yo cuando esquematizo la conducta de un paciente me doy cuenta de que hay síntomas que son las ramas de un árbol, pero antes están las raíces que uno tiene que atacar, ¿no es cierto? O tiene que reestructurar. Entonces la PCC tiene muchas bondades y entre ellas es esa funcionalidad y esa efectividad al momento de proceder con un paciente, ¿no es cierto? Y con cualquier problemática que tenga. Ok, suena muy interesante. ¿Qué fue lo que hizo que usted se inclinara más por esta corriente? Más que nada, yo siempre he sido muy riguroso con el tema de la credibilidad que puede tener una técnica y realmente esta dota al terapeuta de una herramienta muy poderosa y lo importante es que empodera a los pacientes también. Sí, hay técnicas que me gusta implementar también como el registro de pensamientos, la escritura, las técnicas narrativas también. Sí, técnicas que contribuyen a crear ese insight o ese darse cuenta en el paciente. Sí, yo trabajo mucho con esos modelos porque me dan una seguridad a mí también de lo que yo hago está respaldado, está estandarizado, ¿no es cierto? Ok, entonces, por ejemplo, ahorita cuando una persona llega a su consulta y de repente, más bien ahí, ¿cómo filtra usted si son casos que puede trabajar o que necesitan otro tipo de aborde? Bueno, generalmente en los casos que me llegan yo aplico el análisis funcional de la conducta. Por ejemplo, si viene un paciente que tiene problemas de consumo, por ejemplo, entonces seguramente tendrá sintomatología o tenga comportamientos que subyacen a ese problema nuclear, pero claro, el paciente no ve esto como el problema nuclear. Entonces, los abordajes que se hacen tienen como un esquema configurado para que cada caso particular de un paciente pues se pueda esquematizar, se pueda desmenuzar, se pueda colocar como una ecuación. A mí me ayuda un montón eso porque claro que cada persona es muy distinta, sus antecedentes, sus experiencias y sus conocimientos, pero cuando usamos un esquema que yo uso para mis sesiones, se puede perfectamente categorizar, ordenar, clasificar
los comportamientos disfuncionales de algunos pacientes. ¿Sí? Yo hablo del tema de las adicción, por ejemplo, si yo era un paciente con consumo de marihuana, seguramente este consumo cause problemas sociales, problemas biológicos, problemas psicológicos. Entonces, todo esto se ramifica a partir de la parte nuclear, que es el tema del consumo. Y de ahí vienen otras características que el paciente seguramente tiene que tratarlo, ¿no? Ok, es muy, muy interesante. Mire, yo como le comenté al inicio, pues tengo como muy poca experiencia y todavía estamos en este punto de la carrera en donde estamos viendo qué corriente es la que nos llama la atención, precisamente por eso se están haciendo estas entrevistas, pero hasta donde mi criterio va formándose, como que yo tenía la idea de que el psicoanálisis justo, o sea, traía a la mesa estos abordes donde nosotros empezamos a ver la causa, como usted bien lo comentó, y de ahí, a partir de ahí, pues era como un poco más visible el comportamiento, ¿no? Pero esto que usted me está diciendo, entonces, o a ver, más bien, quiero formular bien mi pregunta. ¿Usted cree que el TCC sí lleva un poco de psicoanálisis o cree que no tiene nada que ver en absoluto? ¿O ahí cómo funcionaría en el entendido que yo todavía estoy en pañales en esto? Claro, no, yo me acuerdo también cuando era estudiante, yo me preguntaba por qué habían tantas corrientes y qué tal si se hace una sola corriente, una supercorriente a partir de las otras y sacar un poco lo mejor de cada una, pero uno se da cuenta de que es incompatible. El tema del psicoanálisis, por ejemplo, con la TCC, el psicoanálisis que estudia el tema de los sueños y es una intervención un poco más larga, versus una TCC, y hay muchos conceptos que se chocan entre sí, pero sí es verdad que la TCC no tiene psicoanálisis en sí mismo, pero tiene la cuestión de los antecedentes, ¿sí? Por ejemplo, el tema del ABC, ¿sí? De esta técnica tan útil que nos ayuda a evaluar los antecedentes, el behavior, que es la conducta actual y las consecuencias. Entonces los antecedentes, aunque sí son el pilar nuclear, la piedra angular de lo que es el psicoanálisis, también es importante en otras corrientes como la que yo trabajo, como la TCC, porque no podemos ignorar que el paciente que tenemos es resultado de experiencias que ha pasado, ¿sí? Y claro, pues sigue siendo muchas veces prisionero de ellas, ¿sí? Si ha tenido antecedentes que han propiciado el tema del consumo, por ejemplo, el paciente ha automatizado ciertos comportamientos que ha aprendido en el pasado. ¿Sí? Nosotros no vemos el pasado para indagar en el pasado, sino para referenciarnos de qué es lo que ha llevado a este sujeto a tener este comportamiento y en base a eso exponérselo a él y en base a eso generar una concienciación y en base a eso un cambio comportamental cuando cambia la parte de los pensamientos. Sí, la TCC es cambio cognitivo, cambio en los pensamientos, cambio en los sentimientos, la parte motivacional y cambio en la conducta como resultado. Ok, wow, me dejó. Y bueno, por ejemplo, voy a regresarme un poquito. Usted me comentaba que en el caso, por ejemplo, de cómo estructura sus sesiones, sí hay pacientes que usted o atiende un tipo específico de pacientes o atiende todo público con diferentes técnicas o cómo funciona eso para usted. No, a todo el público no, porque yo me veo incapaz de manejarme, por ejemplo, en terapia familiar, en terapia de parejas y en terapia con niños, por ejemplo. Este no es mi campo, yo trabajo con personas adultas mayores de 18, con adolescentes a veces también, sí, que están pasando por esa adultez emergente, pero de ahí yo creo firmemente que los psicólogos deben especializarse, porque mismamente cuando uno tiene un problema del corazón, resulta mejor ir con un cardiólogo que con un médico general, ¿no? Entonces, pues muy importante esa especialización y el tema de ser consciente de lo que tú, de las competencias que tú tienes, ¿no es cierto? Entonces, pues yo trabajo mejor con esas personas
porque con mi estilo terapéutico se produce esa sintonía, ¿sí? La misma frecuencia entre paciente-terapeuta. Y la verdad que últimamente, pues mis casos con mis pacientes he sabido sobrellevarlos de buena manera, resultados positivos, con la ayuda de Dios. Ok, muy bien. Y por ejemplo, aquí a usted en la práctica, ya ahorita como me lo comenta, ¿cómo maneja o cómo trabaja con estas situaciones? Obviamente sabemos que nosotros debemos trabajar constantemente nosotros mismos para no estarnos reflejando en las personas, para no embarrar nuestro criterio con nuestro conocimiento y eso es entendible, pero por ejemplo ya en la práctica, ¿usted qué cree que sea lo que lo apoya a poder tener esos límites, esas líneas, ahí cómo funciona para usted la transferencia, la contratransferencia? Claro, precisamente el psicólogo yo creo que es un instrumento terapéutico que por el mismo motivo debe estar lo menos contaminado posible por subjetividades o por opiniones personales. Claro que se torna difícil porque uno es un ser humano que ha tenido sus experiencias, ha tenido experiencias análogas o similares por las cuales esté pasando el paciente, pero ahí llega el punto de la humildad de decir, primeramente, ¿quién soy yo para recomendar en base a cosas que me han pasado al paciente? Porque eso es un solipsismo. Un solipsismo es algo que yo he hecho, yo he corroborado, me ha funcionado a mí, pero me ha funcionado a mí, no a otras personas. Y es algo que yo quiero, ¿no? Entonces, dentro de lo posible, uno cobrar conciencia de cómo estoy esquematizando las cosas, porque nada del discurso del psicólogo puede ser improvisado, yo creo firmemente. Y al momento de emitir una respuesta o un feedback, pensárselo y repensárselo muchas veces, ¿sí? Yo sé que uno, por muy teórico que parezca, uno no puede controlar 24/7 el contenido de los pensamientos, pero dentro de lo posible intentar, como tú dices, embarrar lo menos posible, porque uno es un ser humano, ¿no? Y a veces, por lo que le ha pasado a colegas también que he escuchado, pues alguna que otro matiz sale a la palestra, ¿no es cierto? Pero dentro de lo posible, tratando de ser lo más neutros, que es el reto realmente. Okay. ¿Me podría compartir un poquito para usted, qué es la ética y cómo funciona su ética profesional? Sí, yo creo que la ética es necesario, es algo que en el tema microscópico, como puede ser en una relación terapeuta-paciente, como en la sociedad en sí, existe por un motivo, el cual es regular nuestros comportamientos, dictaminar qué es lo correcto y lo que no, ¿no es cierto? Esta brújula nos orienta hacia lo que debemos hacer, nos motiva a hacerlo. Sí, la ética profesional ¿Qué pasó? un servicio. ¿Sí se me escucha? Sí, ya, perdón, es que se fue un poquito la señal, pero volvió. Ok, perfecto. Ya. Uno quiere brindar un servicio completamente profesional, ¿no es cierto? Entonces, la ética es un reglamento que todos deberíamos llevar, cumplimentar, eh, llevar a cabo desde el tema del consentimiento, desde el tema de la comunicación con el paciente, desde el tema de notificarle desde el día uno los derechos que tiene como paciente, incluso en el tema de los honorarios, y es darle esa claridad, esa certeza a los pacientes para que en todo momento, desde la parte de la forma, que es la forma que tiene la terapia, hasta el fondo de los ojos, que son los conceptos que se ven, los temas que se abordan, queden completamente esclarecidos. Aquí me gustaría como hacerle una pregunta un poco personal, creo yo, porque yo he experimentado algunas cosas a lo largo de este camino y tal vez usted que oigo que tiene muchísima más preparación y mucha más experiencia, me gustaría que usted me pudiera decir si es algo como particular o es algo en general,
¿usted cree que el conocimiento, la carrera o la profesión como tal influye o cambia su personalidad? Es una muy buena pregunta. Yo creo que si no fuera psicólogo y fuera abogado o panadero, yo creo que mi forma de ser seguiría siendo así, curioso, me gusta la lectura. Y yo conozco psicólogos que son más sueltos, que no usan un lenguaje tan rimbombante, tan técnico, pero son excelentes psicólogos, mis respetos. Pero yo creo que la carrera sí te da un puntito más, sea la de psicología, sea la de derecho, ingeniería. De hecho, el mismo hecho de entrar a tercer nivel, estudios universitarios, ya te despliega un abanico de muchas oportunidades que te van a cambiar completamente. Eso lo escuché una vez de un catedrático en la carrera y tiene toda la razón del mundo, sean bellas artes, sean dibujos, sean carreras informáticas. Esto te cambia en cierto punto. No cambia tu forma de ser, pero sí te da una visión diferente sobre el mundo, como que te lo expande mucho más, como que te otorga un panorama más amplio. Yo sí lo que puedo decir de la psicología es que me ha dotado de conceptos, de muchas herramientas que yo sí uso en mi vida personal, pero claro, yo seguiría siendo quien soy, un apasionado del conocimiento, del mundo, un curioso, pero la psicología me ha dado un punto Ok. Muchas gracias por meterme ahí un poco con su personalidad, pero y bueno, usted me comentaba que ya entró a la maestría, ¿no? Digo, ya va a terminar sí, la correcto. maestría. Cuando terminó la licenciatura y entró a la maestría, ¿cómo fue que usted eligió esta ramificación? ¿Qué lo llevó a decir, yo creo que esto va de la mano con mi aborde psicológico? ¿Qué fue ahí? Pues si te soy sincero, yo siempre he sido muy así como que muy cuadrado, muy exacto, y es verdad que me llevé como una sorpresa cuando en la carrera, en el primer ciclo de la licenciatura, vi que la psicología era muy subjetiva. Claro, cada paciente es un universo de muchas cosas, y si tú le das a 10 psicólogos el mismo paciente, el psicólogo sí te dará el mismo diagnóstico, pero con matices diferentes. Hay 1 más 1 no es 2, a veces varía. Entonces, pues sí me rayó un poco eso y a mí me gusta ser muy exacto. Entonces, en segundo ciclo sí me acuerdo que vimos la materia de neuropsicología clínica y era muy reduccionista, era muy localizacionista, porque decía esta parte del cerebro tiene incidencia en el comportamiento, el lóbulo frontal hace eso, el parietal hace esto, el occipital, el temporal, el tema del sistema límbico, el tema de muchas cosas, las vías dopaminérgicas, la incidencia que tienen el tema de las adicciones, el tema de recompensa, muchos conceptos anatómicos que saciaban mi curiosidad de por qué el ser humano actúa como actúa. Porque yo siempre tuve esa pregunta antes de entrar en la carrera, pero la psicología a veces no me satisfacía esas dudas. Sí, pero la neuro, claro que sí, lo empezó a hacer, y cuando terminé la carrera, entré a la maestría y dije, aquí sí, y sí, efectivamente, en la carrera de neuropsicología clínica, pues se están saciando todas mis dudas y eso se ve reflejado en la motivación y en la inspiración y en la ilusión que tengo al momento de tratar pacientes, porque yo también les explico a mis pacientes el tema de la ansiedad en términos neuropsicológicos, pero muy didácticos. Yo no explico como me explicaron en la maestría, sino hay un eje HPA, hipófisis pituitario adrenal, que controla nuestra vida. Se lo explico con dibujos, con un carro dañado, con bueno, un montón de cosas. Y la gente lo entiende perfectamente. Y yo creo fielmente que a las personas les sirve mucho más ver que es algo anatómico que les está pasando, que la ansiedad no es algo inmaterial o abstracto, que la ansiedad se puede traducir en enfermedades cardiológicas, respiratorias, reumatológicas, en la tiroides, en las glándulas suprarrenales, problemas intestinales, gástricos, digestivos y un largo etcétera de cosas, que es algo real. La apuesta verdadera es trabajar la salud mental. Entonces, pues la neuropsicología me ha dado un extra que me permita a mí ser un poco más integral y más sinérgico, si se quiere.
Ok, entonces fue como dentro de la misma carrera que usted dijo, el siguiente paso tiene que ser como en este caso, Sí, yo a la mis 19 neuropsicología. años, Sí, ok. exactamente, yo a mis 19 años ya dije, yo quiero ser neuropsicólogo. No, pues felicidades. Aparte, no sé, a mí algo que me cuesta mucho trabajo, tal vez también por la edad, porque yo soy un poco más grande que usted, unas cosas de nada, pero pues sí, sabemos que a veces la retención, pues al paso del tiempo, pues no es igual, ¿no? Pero de repente la terminología como que sí es, pues sí es algo que a mí personalmente me cuesta de repente como retener, justo, y me imagino que dentro de lo que es la maestría o todas estas cosas nuevas que vienen a aportarle, hay mucho de eso, ¿no? Hay mucho tecnicismo. Hay demasiado. El tema con la psicología es lindo porque, claro, tú puedes opinar sobre un tema, el tema del apego, por ejemplo, evitativo o seguro, el profe te pregunta y tú respondes, pero en neuropsicología, ¿tú qué puedes opinar de un hombre, de una estructura? Por ejemplo, el área tegmental ventral. O sea, ¿tú qué vas a decir de eso? O sea, tú simplemente el nombre y la función y ya está. O sea, no hay mucho más que decir, ¿no? Entonces, pues hay mucha estructura, mucha cosa, muchas psicopatologías que se ven derivadas de este problema estructural. Luego procede un déficit funcional, las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas, todo esto es como una vorágine de muchas terminologías enrevesadas que a día de hoy me sigue costando entender, pero es más la experticia lo que ha enseñado más que cualquier carrera, eso sí te puedo asegurar. No, pues sí, sí suena bastante interesante, aunque un poco complejo. No creo que sea para todos, pero pues También. pero usted muy bien. Y bueno, voy a abordar otro tema que para mí es muy importante. Por ejemplo, bueno, es que no hemos mencionado este pequeño detalle, pero usted está en otro país, ¿no? Pero en su país, ¿qué tanto? Aquí sí se lo voy a hablar como de manera más laboral. Me gustaría saber qué tanto usted ve el crecimiento o la aceptación de la psicología en su país. Aquí en México ha tenido muchos temas para poder ser aceptado, para poder, aquí hay la cultura de que vas al psicólogo cuando estás loco, no sé si allá sea lo mismo, pero y obviamente hay muchísimas cosas que de repente confunden al paciente entre lo que es la psicología y lo que son otras cuestiones, ¿no? Entonces, de repente aquí sí se ve un poco complicado el panorama laboral a largo plazo. Entonces, si usted me pudiera compartir un poco de cómo está su situación en ese sentido allá, pues también se lo agradecería. Sí, por supuesto. Yo creo que hay a nivel general, a nivel global, ha habido un incremento de demanda de salud mental. Yo creo que particularmente, personalmente, por el tema de la pandemia, que puso a la palestra todos nuestros miedos, preocupaciones, incertidumbres, miedos más profundos y puso muchas cosas en evidencia, ¿no es cierto? Entonces, pues desde ese punto ha habido muchísimos estudios, investigación, pero sobre todo demanda hasta del más común de los mortales, ¿no? Aquí en Ecuador no dejamos de ser regionalmente parecidos porque hay personas sí que en esta localidad prefieren ir al brujo que al psicólogo. Y en cierto punto es comprensible porque incluso en el lugar en el que yo vivo es un poco restringido, es un poco pequeño, es como una pequeña ciudad, un pueblo, para que nos entendamos. Y claro que hay gente que es un poco resistente, es un poco intolerante al tema del psicólogo, porque precisamente mi propia familia, antes de entrar a la carrera, yo decía que quería ser psicólogo y me decían, pero vas a estar en peligro, trabajar con puro esquizofrénico, con puro loco, y realmente no es eso. La psicología no es eso realmente. Y pues uno llega a entender lo estigmatizado que ha llegado a estar en cierto punto, pero yo estoy seguro de que de cara a futuro tiene mucho que crecer, demasiado, porque el ser humano ha intentado categorizar a la mente humana algo tan intangible, algo tan abstracto, en algo teórico y material,
pero yo estoy seguro de que vamos a dar paso, que todavía estamos en pañales en el tema de la psicología, pero poco a poco vamos a ir develando un poco más. Y con respecto al tema del trabajo aquí, yo creo que depende un poco de cada profesional. A mí el trabajo no me ha faltado nunca, y de hecho los pacientes llegan a mí gracias a Dios, gracias al cielo, pero eso ha sido después de elaborar un nombre. Ok. Pues sí, creo que sí suena un poco similar la situación, porque acá también es más que nada que ya de repente llegan con una necesidad real que ya, como dice usted, ¿no? Ya fue con el brujo, con el chamán y no funcionó. Dicen, bueno, ya mi último recurso, el psicólogo, ¿no? Y bueno, también me gustaría como, abordar un poquito el tema de, a lo mejor está dentro de, pero yo lo he visto mucho y sí quisiera aprovechar porque pues usted ya tiene como esta referencia mental del funcionamiento cerebral. ¿Usted cree como neuropsicólogo que la tecnología es algo que está fomentando ciertos comportamientos, ciertas enfermedades, ciertos trastornos? ¿O cree que la tecnología es algo que está cambiando la estructura cerebral para evolucionarla? Yo he escuchado muchas cosas, entonces, pues qué mejor que hacerle esta pregunta a un profesional. Claro, hay dos temas, hay uno bueno y uno malo. Con respecto al tema de la tecnología, voy a irme primero por el lado negativo. Quisiera encarar la pregunta con dos aristas muy diferentes. El primer punto es lo que produce el tema de la tecnología en el ser humano, partiendo de ahí, porque yo actualmente estoy escribiendo un artículo científico con unos colegas que hablan sobre el consumo de tecnología, redes sociales, internet, videojuegos, todos sus derivados, y qué incidencia tienen en el comportamiento de los estudiantes universitarios, ¿sí? Y hemos tenido que leer muchísimos artículos científicos y es un denominador común que el tema de la tecnología en estos tiempos se ha vuelto una necesidad, cosa que antes no era, y ha desbloqueado una nueva adicción que son las adicciones no convencionales. Las convencionales son alcohol, droga, marihuana, bueno, todo esto que conocemos. Las no convencionales, ludopatía, el tema de apostar, el tema del sexo en exceso, el tema pues este mismo tema de los videojuegos y la tecnología. Entonces, ha surgido esta nueva adicción que claro que repercute en estructuras cerebrales, en el núcleo accumbens específicamente, el que nos dota de esa motivación, y esta área se ve hiperexcitada, hiperestimulada, lo que nos hace querer volver al consumo de drogas o al consumo de tecnología, ¿no es cierto? Entonces cambian muchas estructuras, el sistema de recompensa, que nos genera más dopamina, serotonina, epinefrina, endorfinas artificialmente, y uno quiere regresar a lo mismo porque es una adicción. Ahora, con el tema de la tecnología involucrándose en el tema de la psicología, que es otra arista totalmente diferente, es bueno porque la tecnología ha dado un avance gigante. De hecho, hay técnicas no invasivas como la estimulación magnética transcraneal, que es como un casco que se coloca con unos electrodos, ¿sí? Se pone un gel conductor para conectar los electrodos con el cráneo, y mediante una bobina se induce una corriente eléctrica de baja frecuencia, y es ahí cuando las corrientes eléctricas de la máquina se unen con la sinapsis, pero no hay que olvidar que son corrientes eléctricas. Y en el caso de un TDAH que está hiperestimulada, las neuronas se reducen, y en caso de una depresión en la que hay hipoactividad, se excita y se recupera esa normalidad, por decirlo así. Estas son las dos caras positivas y negativas de la tecnología como consumo y la tecnología como instrumento psicológico. ¿Y usted cree que a nivel social sea un poco más, porque hoy en día, o al menos creo que así estamos todos, ya no es como opcional, ¿no? El uso de ningún tipo de dispositivo, desde el celular hasta simplemente hacer un pago, pues ya dependes completamente del celular. Pero, por ejemplo, a nivel social, ¿usted cree que esto tenga un impacto a largo plazo? A que en algún momento, perdón,
escuché algo así como que nunca ha habido un cerebro de 80 años estudiado expuesto a tecnología, porque en realidad lo de la tecnología no tiene más de 30 años, 40. Entonces, las consecuencias que esto puede traer a largo plazo en realidad, pues son dimensiones desconocidas, o no sé hasta qué grado, pero ¿usted cree que a nivel social sí tenga un impacto en comportamiento en general en las personas? Sí, yo creo que sí, partiendo desde el hecho neurológico, neuropsicológico, claro, la tecnología nos facilita la vida, claro, y antes teníamos que buscarnos las respuestas de mil otras maneras, ¿no? ¿Y qué pasa cuando uno no pone en ejecución eh, una determinada zona del cerebro para realizar una acción, porque todo te facilita la tecnología? El cerebro pasa por un proceso que se llama poda sináptica. Es como podar un arbusto. Las ramas secas se cortan. Y claro, el cerebro cuando deja de utilizar determinadas neuronas, sinapsis, claro, se debilitan como un músculo que no hace ejercicio y se cortan. Entonces, pues yo sí creo que desde esa parte estamos dejando de poner en ejecución muchas eh, situaciones cognitivas, ejecutivas también, y claro que las empresas quieren beneficiarse de facilitarnos la vida, pero incluso el tema de contar dinero, por ejemplo, la cuestión de ver la hora en tu reloj, difiere mucho de verla digitalmente en la pantalla, de hacer un pequeño trabajo mental de cálculo y de las manecillas, todo esto de manera microscópica la trasladamos a la macro, hablamos de un segundo, pero imagínate tú un día, un año, 10 años, 50 años de repetidamente manejarnos con estos términos, entonces sí, a futuro yo creo que van a haber consecuencias estructurales y funcionales. Y claro que se va a ver reflejado en una peor calidad de vida. ¿Por qué? Porque nuestros abuelitos no tenían estas cosas y ellos pasan por un envejecimiento normal, pero claro que esto puede inducir un envejecimiento patológico o puede acelerar el proceso de envejecimiento, por ejemplo, el tema de las pantallas. Sí, o sea, yo la vista la tengo mal y soy muy joven, entonces pues me preocupa. Así que esto en un caso en particular. Ahora imagínense todo el espectro de cosas que orbitan en torno a esta problemática que realmente se vuelve una normalidad. Ok, me parece muy, sí, pues me suena lógico. Al final del día, también de repente pues es difícil no entrar en este juego porque pues es como lo normal, entonces, pero saber a veces te hace un poco de conciencia y un poco más del buen uso de los aparatos electrónicos, ¿no? Bueno, ya para ir cerrando esta entrevista, que de verdad no sabe cómo le agradezco porque no trae muchas dudas que yo tenía, que a lo mejor, pues todavía hay muchas cosas y ahora me surgen más dudas, pero, pero de verdad le agradezco mucho el tiempo y bueno, sí me gustaría volverme un poco a las preguntas de la corriente que, pues en este caso es la intención de la entrevista. Usted ya me dijo cómo la trabaja, pero podría contarme un poquito así rápido cómo es que lleva, por ejemplo, un proceso terapéutico. No sé si lo lleva por etapas. Me decía hace rato que tiene como una esquematización. Entonces, algo así un poco referencial. Claro, nosotros vamos por procesos, ¿verdad? Porque yo particularmente trato de inducir o inyectar una serie de conceptos en el paciente. Por ejemplo, no es lo mismo dotar al paciente de técnicas de relajación para disipar la ansiedad en la primera sesión que ya cuando finalizamos el tratamiento. Sí, porque yo sí le doy técnicas para que no sufra o para que reduzca la ansiedad, estamos solapando el síntoma, y el síntoma es buenísimo. Imagínate que hay un paciente asintomático en el ámbito médico, un paciente asintomático que no sabe que tiene cáncer. Bueno, el síntoma es buenísimo. ¿Y yo para qué lo voy a solapar? Entonces,
sirva como ejemplo la importancia de llevar un proceso cronológico y ordenado. Ahora, puede venir a consulta una persona con problemas de consumo, puede venir una mujer con víctima de maltrato, o con baja autoestima, o paciente con baja autoestima. Bueno, vamos a identificar, según el paciente, cuáles son las principales problemáticas. A mí me gusta esquematizar en una pirámide. ¿Qué problema crees que es el más significativo en tu vida? Este va en la punta. Y luego proceden problemas secundarios. Para el paciente debe ser consciente de esto. Por ejemplo, yo hablo mucho del tema de un paciente con consumo de marihuana porque es lo que estoy trabajando ahora. Él pone al último el tema del consumo, él no lo ve como una problemática. Yo digo, bueno, esta es tu pirámide. Ahora, mi esquema es que todo orbita en torno al tema del consumo. Y entonces, es necesario ver la visión del paciente, de los problemas que tiene, mi visión como profesional del tema. A mí me llama la atención que el problema más grande el paciente lo posterga. ¿Sí? Entonces, son temas que cualitativamente se ven en terapia y cuantitativamente se valoran mediante test psicológicos también. ¿Sí? Los test psicológicos es muy importante saber cuándo aplicarlos y si es necesario también. ¿Sí? Yo muchas veces no los aplico, pero depende del caso. Con este paciente he aplicado test de depresión, he aplicado 2 de consumo de cannabis sobre ansiedad, porque este paciente es muy, tiene muchos problemas, vamos. ¿Sí? Entonces, depende mucho de esto, del ojo clínico, de ir fraccionando las sesiones y desde el día 1 tener la mayor información posible para en base a eso armar un plan terapéutico, que claro que puede ser modificable en base a las necesidades del paciente que surjan o que uno vea, ¿no es cierto? Pero de esa manera sería y como yo trabajo. Okay. Y aproximadamente estimando cuánto tiempo llega a tener a un paciente en sesiones, si es que él se compromete obviamente con su tratamiento. Claro, han habido casos de 12 sesiones en los que hemos trabajado problemáticas abordables, baja autoestima, ¿sí? Está, 15 sesiones, 16 sesiones, creo que he hecho un máximo de 18 sesiones con algunos pacientes que han sido un poco resistentes en cuanto a abandonar otros hábitos y han necesitado mucha escucha, claro, y si cabe la duda, también, una vez finaliza un proceso terapéutico, no es que la salud mental es una garantía de que se va a mantener en el tiempo. El paciente puede tener un duelo, puede perder un familiar, una pareja le puede dejar y puede padecer otra cosa. Entonces, se procedería si busca el paciente con un nuevo proceso, pero con un cuadro nuevo, en referencia a la nueva problemática, ¿no? Que me ha pasado también. Ok, muy bien, entonces, y obviamente estamos hablando de sesiones semanales, aprox. Sí, yo suelo trabajar mayoritariamente una sesión a la semana, pero depende del paciente. Hay pacientes que quieren 2 a la semana y en un caso en particular llegué a trabajar lunes, miércoles y viernes, 3 días a la semana con un paciente. Pero lo ideal para formar un hábito, yo digo una vez a la semana, para dedicar una fecha, un día específico, una hora específica, y que yo tenga ese patrón a lo largo del tiempo para fortalecer este hábito de yo expresarme, de yo comunicarme, y si se hace en un cortito tiempo, claro, no es tan largo, ¿no? Y el hábito como que no se fortalece tanto, pero eso es algo que yo, en mi estilo terapéutico, he desbloqueado. Esto no es que te lo hice la carrera ni nada, pero es algo que yo creo firmemente por las indagaciones que yo he hecho. Ok, muy bien. Pues bueno, ya se me acabó el tiempo. Bueno, el que tengo para mandar la entrevista. Yo por mí le seguía preguntando cosas, pero pues yo le agradezco muchísimo su tiempo, le agradezco muchísimo su conocimiento, de verdad, no sabe, me acaba de dar un regalo y espero que eso se vea en la práctica clínica después. Y bueno, pues yo creo que por esta ocasión sería todo.
Este, por ejemplo, si yo quisiese tomar una consulta con usted, bueno, no sé, ¿qué precio tiene una consulta suya? Yo actualmente cobro $25 americanos porque aquí se trabaja con el dólar, así que sí, perfectamente yo suelo pasar mis números de cuenta, ahí hacen ahí ven cuánto Equivale. equivale su moneda nacional con el dólar, entonces pues podemos gestionar el tema de los pagos de esa manera. Pero es que actualmente facilito mi número de WhatsApp y ahí les comento sobre la metodología, el tema del marco en el cual me rijo, la corriente, más o menos cómo yo trabajo las sesiones, las diapositivas, todo eso. Perfecto. Pues yo creo que por esta ocasión sería todo. Nuevamente, muchas gracias. Y pues